Eduardo Sartelli es doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. También es miembro del Centro de Investigaciones Sociales y de Razón y Revolución. Y bueno, como hacemos habitualmente, después de algunas elecciones, hablamos con él, que es el que nos puede orientar o por lo menos explicar qué piensa que pasó en estas elecciones. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos y de paso pedirte disculpas por algunas cosas que han pasado técnicamente para comunicarnos, ¿eh? No, Así no hay que, ningún problema, no hay ningún problema. Las así que cosas ante pasan. todo eso. Bueno, estas elecciones han tenido ganadores y perdedores, han ganado todos, han perdido todos. ¿Cómo la ves vos, Eduardo? No, ganadores y perdedores hubo. Lo que no sucedió fue un resultado que había nacido como consecuencia de la sorpresa de las PASO, que había excitado a cierta gente. Ujú. A mí me parece que la mayor novedad no pasa por ese resultado que no estuvo. ¿Cuál es el resultado que no estuvo? El resultado que no estuvo fue la debacle de la provincia de Buenos Aires. Es Ujú. decir, el plan Platita y algunas otras cosas más funcionaron para algunos municipios que permitieron mantener la idea de que Cristina sigue siendo todavía una reina devaluada de un reino menguante del voto del conurbano. Ujú. Eh, entonces, en la medida en que Cristina de alguna manera salvó la ropa y puede decir algo, aunque lo que pueda decir esté mal, pero que es un argumento, es lo que le quitó de la boca el bocado que estaban a punto de comerse muchos que pensaban que el 2023 ya podía adelantarse. Es decir, que el gobierno caía como consecuencia de una derrota aplastante, o por lo menos Alberto se encontraba consigo mismo y con el poder caído en las manos simplemente por la evaporación de Cristina. Ujú. El caso de Alberto es un caso muy particular, ¿no? Es un caso digno de un examen al estilo Trotsky o Plejánov. Trotsky y Plejánov discutían oblicuamente y sin probablemente haberlo pretendido Sí. acerca de un tema muy importante en el marxismo, que es el papel del individuo en la historia. ¿En qué medida los procesos históricos dependen de la personalidad de un individuo? Plejano decía que ninguna. Con Robespierre o sin Robespierre había revolución francesa igual. Ujú. Trotsky decía, no, algunos individuos son importantes. Sin Lenin no hay revolución rusa. La pregunta por Alberto Fernández es una pregunta de ese tipo. Es decir, si Alberto Fernández no fuera quien es, ¿cómo serían las cosas hoy? Claro. eh, Uno no sabe si Alberto Fernández es demasiado astuto y está esperando en un trabajo de zapa en el cual él es capaz de colocarse en las situaciones más humillantes sin ningún problema, porque está esperando que en alguna vuelta de la historia esta estrategia dé resultado, a los efectos de heredar todo el kirchnerismo sin necesidad de pelearse con Cristina, humillar a Cristina, hacer que Cristina lo eche, lo liquide, es decir, como el perro que le van a pegar y se tira al piso y abre las piernas, Alberto Fernández adopta la posición de la víctima eterna, que se adapta a cualquier cosa. Bueno, o es muy astuto o es así, pero da la impresión de que el albertismo le va a caer en las manos sin que él lo quiera. Él ha tenido muchas oportunidades ya de, como le dijo Dualde, sacársela de encima, y no lo ha hecho. Se ha dejado humillar y todo. Bueno, se esperaba que una derrota contundente de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires o provocara la caída de todo el gobierno en medio de un caos, o provocara que Alberto heredara a Cristina ya porque simplemente Cristina no tenía de dónde agarrarse. Bueno, ese resultado no se dio. Y por lo tanto, ahora lo que no sabemos es qué van a hacer. Que los actores se estaban preparando para ese resultado, sea cual fuere, estaba claro. Vos fíjate que hay un acto planteado por la CGT y por los movimientos sociales que apoyan a Alberto en defensa de Alberto, como si alguien le hubiera querido echar a Alberto. Yo tengo la tesis de que Alberto no lo quiere echar nadie, Cristina porque no puede asumir.
y la oposición porque no quiere hacerse cargo del desbarajuste que hay y que la bomba le estalle a ellos en la cara. Entonces, mi impresión es que Alberto es como el Cordero de Dios, es el Cordero del Sacrificio. Todo el mundo quiere que se quede ahí y que se transforme de Alberto en Fernando. Bueno, este resultado no se dio, por lo tanto estamos igual que el viernes, con una serie de novedades que tienen que ver con que estamos igual que el viernes, sin un peso en el bolsillo, y además con una derrota muy contundente. Y una derrota muy contundente que tiene además efectos institucionales inmediatos, es decir, la pérdida del control del Senado, la posible pérdida de la mayoría en diputados y por lo tanto el agrietamiento de la sucesión. Hay 5 bancas que están en discusión, entre ellas la de Vilca en Jujuy, y otras más que si pasaran a Juntos por el Cambio, pasaría a ser primera minoría en diputados, y la idea de que el jefe de diputados sea, el presidente de la Cámara de Diputados sea Massa, estaría en discusión y legalmente podría corresponderle a Juntos por el Cambio, con lo cual queda a tiro de la línea de sucesión, o sea, vendría Chavo Alberto, Cristina y bueno, después que designe Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento, que a mí me parece la novedad más importante, es la transformación del macrismo en tismo. Es decir, Macri empezó siendo un personaje raro, asumido por el kirchnerismo como una especie de payaso que tenía corta vida, terminó estructurando un partido capaz de ganar una circunscripción tan importante como Buenos Aires sucesivas veces, terminó estructurando una fuerza que absorbía a otras fuerzas y lo colocaba a él en el pináculo, se tragó al radicalismo y a varios más, a Elisa Carrió y a muchos otros que decían que Macri era su límite. Bueno, aceptaron ese límite y Macri fue presidente. La idea de que esto seguía siendo macrismo es lo que le impidió al Frente de Todos darse cuenta de que el pero Macri no servía, porque lo que quedó claro no es que la reta simplemente se sacó de encima a Macri. Eso fue el primer paso. El segundo paso es la aparición del radicalismo. Del radicalismo, muchos focalizan en Manes, porque es el que aparenta tener, digamos, la punta mediática del asunto, pero el radicalismo ha hecho una elección muy notable en todo el país y es dentro de la coalición el agrupamiento que tiene más votos. Pensá Mendoza, pensá Corrientes, pensá Jujuy, y además el radicalismo ha mordido elecciones en toda la República. Y ahora han aparecido además incluso personajes ligados al radicalismo o fuera del radicalismo que tienen una gravitación propia. Cornejo es radical, pero por ejemplo Carolina Lozada, que corre por el lado del radicalismo pero tiene cierta independencia, ha ganado una provincia estratégica como Santa Fe. Otros que están por fuera del radicalismo, el tipo que mejor ganó una elección fue Frigerio en Entre Ríos. Y así tenés un montón. Tenés el caso de Juez, que es el mismo, Juez es el juecismo en Córdoba, que arrasó. Con lo cual, el principal dato aquí es que esto que se llamaba macrismo ya no es macrismo. Y esto, en todo caso, habría que poner otro nombre, juntismo, si querés. Es una coalición de alcance nacional, y ese alcance nacional se ve en la cantidad de pintura amarilla que habría que juntar para poder pintar el mapa de la Argentina de la última elección, porque solo te quedó azul en la punta de arriba y en la puntita de abajo. Claro. El resto es todo amarillo. En los lugares más pobres, ¿no? En los lugares más pobres ganó el peronismo fundamentalmente, ¿no? Sí, pero incluso en esos lugares tuvo que sufrir. Claro. Sufrió Capital en Chaco, sufrió Mansur en Tucumán, sufrieron en San Juan, sufrieron en Catamarca, sufrieron en muchos lados. En Formosa mismo, sacaron más votos que en Las PASO, ¿no? Entonces, vos fijate que tenés una fuerza de implantación nacional, cuyo problema ahora es que tiene demasiadas cabezas, y que la cabeza rectora hasta ahora jugó por afuera, porque en realidad, ¿cuál es la novedad de la provincia de Buenos Aires? Bueno, que lograron remontar algo. No, la novedad de la provincia de Buenos Aires es que el peronismo perdió la provincia por aplastamiento.
Y vos me podés decir, no, pero en realidad sacó un punto 30 más o menos de ventaja. No. ¿Dónde te crees vos que van a ir a parar los puntos sacados por expert en el caso de una elección de gobierno? Ujú. Y si vos sumás expert, algo que le saques a randazo y alguna otra cosa suelta por ahí, Houghton y compañía, y te ganás la provincia en primera vuelta. En provincia no hay segunda vuelta, pero ganás por más del 50%. Ujú. Entonces, sí. Sí, no, Eduardo, con lo que vos estás diciendo, quiere decir que esta polarización que hubo más allá de Milei y Spert y la izquierda, que fueron los que estuvieron por fuera de la polarización, esto llegó para quedarse. Entonces, dos movimientos fuertes, o no, o uno Yo, que va a seguir siendo fuerte y el otro que se va a ir desgajando, como podría ser el Frente de Todos. mira, el tema del Frente de Todos es que ya no existe como frente. Ujú, ¿Qué era lo que se proponía como solución o como recambio? Lo que se proponía como recambio era el peronismo territorial, es decir, sacamos a Cafiarito, lo mandamos por ahí afuera y ponemos a Mansura, el representante de los gobernadores. Pero ujú, los gobernadores hoy no pueden decir nada, el propio Mansur por poco no pierde la provincia. ¿Qué ujú. gobernador puede hablar en el peronismo? ¿Algún gobernador por ahí perdido de esos que más o menos zafó la ropa? Capitanich, Ujú, digamos, hay dos o tres que pueden decir algo, el de Catamarca, Corpachi, no sé, digamos, no hay un gobernador que decía, mira, acá este la ganó por afano, este es el que va, no, además perdiste provincias peronistas a lo pavote, estás perdiendo el control del Senado, perdiste la Pampa, listo, es una derrota de escala nacional gigantesca. ujú, Ahora, Schiaretti sacó el 25% en Córdoba, ni ujú, Schiaretti ni sumado con el con el kirchnerismo le llegan a 2/3 de los votos del juez. Entonces, no en Santa Fe la perdieron por aplastamiento. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del peronismo provincial? Ese peronismo territorial perdió, y probablemente perdió porque se asoció con el gobierno. El otro peronismo territorial, que fue el rescate del peronismo planero, el ujú. peronismo kirchnerista, ¿cuál fue? Y fue el de la provincia de Buenos Aires, o sea, los intendentes. Y los intendentes llegaron ahí de la mano de Izarralde, y hoy por hoy son los únicos que pueden hablar. Y ahí la discusión es si pueden hablar por ellos o hablan también por Cristina. Es decir, ¿hablan más allá de Cristina? Da la impresión de que sí, porque buena parte de los que sacaron y se salvaron la ropa no son kirchneristas. Por lo tanto, ahí hay una crisis. Pero fíjate que finalmente en el peronismo, la Sí. única que va salvando la ropa de alguna manera es Cristina. Porque salvándola de una manera muy lamentable, es decir, se incendia el barco y cansas a subirte al bote, pero en medio de una debacle general. Esto es lo Ujú. que te pone en esta situación en la cual el frente de todo es una crisis. Uno podría decir, "No, pero este país no termina nada, es una de las Claro, desgracias de este país, que acá nunca termina nada. claro. Eh, pero el problema con el frente de todos es que probablemente eh, necesite, digamos, pasar a la oposición para recomponerse. El Ujú, tema es que no quieren pasar a la oposición por razones obvias, ya están en el gobierno, y segundo, ujú, los otros no quieren agarrar, porque ujú. no quieren agarrar con esto, están esperando que la realidad haga el ajuste. Entonces, ahora, ¿cómo se va a mover esto? Una hipótesis es que le van a dejar así como está, que Alberto haga lo que quiera. Bueno, esa es una hipótesis. Va a tener que tomar decisiones, porque la situación no da para más. Por lo Ujú, tanto, cuando tome decisiones, esa estrategia de dejar a Alberto hacer lo que quieras es relativa. ujú. Y si toma decisiones, ¿qué va a hacer Cristina cuando llegue el acuerdo con el fondo? Eh, ¿Va a privilegiar las pocas bases que le quedan o va a jugarse a ver si logra componer algo de acá al 23? Ujú. Eh, En, yo creo que es una calma chicha que en cualquier momento puede explotar. en esto que decís vos, uno lo que ve que desde el lado del kirchnerismo, mucha gente del kirchnerismo duro ha dicho que esto es una derrota, ¿no? Lo escuchamos a Mariotto, a Daddy Brieva, que decía que no es lo mismo, que perder 3-0 4-0 es lo mismo por la remontada. Y escuchamos a muchos que dijeron esto es una derrota, mientras que del albertismo
se dio como que esto es una victoria. ¿Vos pensás que esto justamente tiene que ver con eso? Con que Cristina, bueno, Cristina no yendo más allá de la enfermedad, con que Cristina ya va generando su plan para retirarse del albertismo, retirarse Mira, digamos, del frente de todos, ¿no? Alberto arma un acto para festejar la victoria. Insisto, no se sabe si el tipo no está en sus cabales, como en algún momento lo dijo Dualde, el presidente Tagrogui, o Ujú. si el tipo es muy astuto y está diciendo, bueno, no importa, ahora de hecho lo anunció así, lo que pasa es que Alberto dice tantas cosas que después no hace que uno no sabe. Pero Claro, claro, anunció que empezaba la segunda parte de su gobierno y claro. desde ese punto llama a los otros. Y uno podría pensar, bueno, el tipo es astuto, está esperando que Cristina vaya. Él no la quiere echar y él no quiere plantear la ruptura. Quiere quedar como el abandonado. ¿Sí? Ujú. Claro, Eh, bueno, cuando él de- anuncia vamos a mandar el proyecto por el FMI en diciembre, tras las elecciones, parecería eso también, ¿no? Porque justamente el debate que hay en la interna es ese, ¿no? claro, parecía que quiere quedar como el abandonado. De hecho, en uno de los actos anteriores a las PASO, él dijo, yo no los voy a traicionar. Le dijo a Cristina, a Axel, yo no los voy a traicionar. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién va a traicionar entonces? ¿Por qué hablas de traición? Claro. Hablar de traición quiere decir que hay una traición en el ambiente. Entonces, ¿quién es el traidor? O la Mm, traidora. Está claro que la traidora es Cristina y que la golpista es Cristina. Cuando Tolosa Paz dice la oposición es golpista, lo que está diciendo es Cristina es golpista. A ver, ujú, te renuncia a todos los miembros del gabinete, te hace insultar en público y el otro aguanta. Por eso insisto, yo no sé si el tipo es idiota o se hace ujú, muy bien el idiota y está en la estrategia de yo hasta que ella no se vaya, yo no la echo. ujú. ¿Sí? Y Está muy claro, le va a ganar por, digamos, por cansancio. por cansancio. Ahora, y Sí. sí, llega un momento que puedes decir, bueno, listo, ya está, basta. ¿Eh? Ujú, Eh, entonces, esa es la situación. Lo que pasa es que el clima lo obliga a tomar decisiones. ujú, ¿Es Feletti o es Guzmán? No es Feletti y Guzmán. claro. ¿Se entiende? Claro. Bueno, ahí también Feletti dijo que se había perdido. Yo estuve escuchándolo, que dice todo lo contrario a lo que dice Alberto y otra gente de... Ahora, te llevo a otro terreno dentro de este análisis que me parece que es un terreno importante y que no se habla mucho. Uno lo que ha visto en los últimos tiempos, cosas hasta raras en el país. Por ejemplo, por primera vez, creo que en la historia, todas las centrales de trabajadores están alineadas con el gobierno. Está la CGT, la CTA de Yasky, la CTA de Micheli y la CTA de Peidro. Es decir, todos. Más allá de algunos sindicatos que están por fuera. Los empresarios, sobre todo los que viven de los subsidios, han participado de este circo que fue el acuerdo de precios, participaron los empresarios, fundamentalmente los alimenticios, están sosteniendo al gobierno de Alberto. La iglesia lo mismo, el poder judicial lo mismo. Vos fijate que lo largan a Schiavi el día lunes, pudiendo, si lo largaban el viernes era un escándalo. Hablo de Schiavi preso por la tragedia del 11, el ex ministro. Las organizaciones sociales, en su mayoría, 90%, las que pesan, están con el gobierno. ¿Hubo algún gobierno, digamos, que tuviera tanto apoyo de las corporaciones y de los poderes concentrados? Es que de tan débil es ultrapoderoso. Porque Ujú, esto que vos estás señalando, efectivamente es así, pero ¿por qué? Porque en realidad lo que hay acá es una rebelión contra Cristina. La gran perdedora de las PASO es Cristina, la gran perdedora de esta votación es Cristina. El efecto de la recuperación en la provincia de Buenos Aires es un efecto simplemente publicitario, pero vos te quedaste sin el país, hasta tu propia provincia perdiste. Y no te apoya nadie, y todo el mundo está esperando que te vayas. Cuando la CGT se unifica y dice vamos a reivindicar el trabajo, basta de planes, está hablando el lenguaje de los empresarios.
que la CGT haga política quiere decir que la UIA hace política. La burocracia sindical peronista siempre expresó a una fracción muy importante de la propia burguesía. Cuando dicen vamos a reivindicar la producción nacional, están hablando por los sindicales mercado internistas, quieren subsidios. Cuando dicen vamos a reivindicar la cultura del trabajo, lo que están diciendo es basta de planes, y basta de planes significa basta de impuestos para sostener los planes. Y digo que basta de impuestos para sostener los planes quiere decir más plusvalía para la burguesía. La CGT está diciendo eso. Obviamente, ¿por qué dice eso la CGT? Primero, porque la CGT representa a la burguesía en el seno de la clase obrera. Y segundo, porque sobre todo la CGT, y en particular los gordos, representan a la fracción de la clase obrera que está ligada al aparato productivo y por lo tanto es la que tiene los mejores salarios. Y por lo tanto, y la que está en blanco. Por lo tanto, es la que forma parte de la alianza en la cual está la burguesía que está más cómoda ideológicamente con el macrismo, aunque prácticamente cuando hay soja está más cómoda con el kirchnerismo. Eso, digamos, nos debería llevar a hablar ya en términos de clases sociales y no de personas y no de partidos políticos. Pero para no extenderme demasiado por ese lado, lo mismo pasa con los movimientos sociales. Contradictoriamente están, digamos, del mismo lado de aquellos que piden el fin de los planes. ¿Pero por qué? Porque lo que se encuentra es que hay poca plata, y al haber poca plata, lo que se produce en el mundo piquetero es que esa poca plata se redirige hacia quienes están ligados al dueño de la lapicera. Y por lo tanto, es la cámpora la que quiere quedarse con eso. La cámpora quiere quedarse con el aparato de la provincia de Buenos Aires, con las intendencias de la provincia de Buenos Aires, y desde las intendencias de la provincia de Buenos Aires manejar la policía, por eso la pelea con Bernie, y además manejar el sistema punteril de los movimientos sociales. Por lo tanto, la cámpora atenta contra los viejos intendentes varones del conurbano con B larga, y atenta también contra quienes, contra los movimientos sociales, contra el movimiento evita y cosas por el estilo. Por eso esos movimientos sociales hace rato que no están ligados a Cristina, incluso el Papa. Por lo tanto, en este juego de movimientos, Alberto tiene la posibilidad ahí en la mano de, digamos, tomar el poder, por decirlo de alguna manera, literario, digamos. Estamos ahí lo tenés, agarralo de una buena vez. Parece cuando el señor Berg quiere sobornar a un funcionario que viene a impresionar a la planta, y el tipo no le ve la plata y dice, no, esto no, ¿qué es esto? Y el otro agarra, sí, lo quiero sobornar, y le tira los billetes en la cara. Bueno, a Alberto le están diciendo lo mismo. O sea, acá tenés el poder, agarralo de una buena vez. Y el otro, no te decís, no por idiota o por demasiado astuto, no lo hace. Está claro. Ahora, ahí... Sí, no, y ahora, y agradeciendo desde ya por que estés comunicado con nosotros, si pudiéramos brevemente ver qué perspectiva ves vos de acá, porque ahora vienen meses que siempre han sido calientes, viene diciembre, el tema de la crisis es, vos ya lo dijiste, pero es una crisis donde mucha pobreza, mucha inflación, bajos salarios, bajas jubilaciones. ¿Cómo ves este futuro vos? ¿Y de qué depende? Mira, acá tenés dos fenómenos de los que no hablamos que inciden en este futuro. Sí. Por derecha, Milei expert. Es decir, se está creando un consenso liberal. Milei podría tranquilamente ser una especie de Adolf Hitler criado como huevo de la serpiente. Hasta, digamos, yo cuando más de una vez he discutido con liberales y he señalado la íntima relación entre el liberalismo como ontología política y el fascismo. Y esta gente se me escandaliza siempre. Bueno, ahora Kachanowski lo acusa de facho, y Giacomini acaba de declarar en una radio también lo mismo, porque es muy obvio además la gente que lo rodea, cosas por el estilo. Ahora, ¿por qué le dan tanta prensa? Milei es el tipo con más prensa de todos los políticos que fueron a la campaña. ¿Por qué? Porque Milei, igual que Spert en menor grado, y por eso Spert está celoso, porque él tiene más votos que Milei y todo el mundo habla de Milei, Milei y Spert instalan la agenda de la barbarie. Es decir, la agenda de la barbarie, ¿cuál es? Hay que hablar de la reducción de los gastos de Estado, hay que hablar del fin de los planes, hay que hablar del ajuste, etcétera, 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 etcétera.
estos dos son, digamos, tipos que se incineran a lo bonzo, pero instalan un discurso y hacen que otros giren. Por eso Macri ha salido a jugar la interna de Juntos por el Cambio por afuera, es decir, por Milei. Porque todos los votos de Milei son votos que corresponden a Macri. No solamente porque Macri elogió a Milei y Milei lo sacó de la casta, sino porque además es cierto que esa fracción se puede reflejar más en Macri que en el resto. Entonces, acá hay una instalación de el ajuste que se viene, y esa instalación le corresponde discursivamente a esta función que cumple Milei Expert. Por el otro lado, está una calma chicha sostenida en el plan platita. Es decir, no ves en la calle una movilización como la que uno esperaría para una situación en la que estamos. Buena parte de eso tiene que ver, se expresa en la gigantesca deuda que duplica el nivel de endeudamiento de Macri que ha contraído el gobierno, y la expansión de la base monetaria gigantesca. Yo hago siempre un chiste cada vez que voy a pagar algo a la carnicería, donde sea, que abro la billetera, y la billetera tengo que guardar abierta porque me sobra tanto la plata que no entran los billetes. Pero el problema es que no entran los billetes porque el billete de mayor denominación de la Argentina equivale a $5. Claro. 1.000 pesos son $5. Entonces, vos querés comprar cosas. Dentro de poco vamos a hacer como los 70, vamos a ser todos millonarios porque las cuentas van a crecer en millones. Entonces, en ese contexto se está preparando una rebelión en ciernes, un 2001 que está ahí. En ese contexto, la otra punta es la izquierda, que dicen haber hecho una elección histórica, lo cual es falso. Cuando vos sumás los votos, 8 años después tenés menos votos que en el 2013, y no solamente eso, sino que el padrón creció, mucha gente repudió al sistema, no yendo a votar, o sea, no te fue a votar a vos, tampoco te repudió a vos también, y además hiciste una campaña que de socialista no tiene nada. Por lo tanto, el socialismo no fue a las elecciones. Cuando completás este cuadro, ¿qué es lo que estás viendo? Y yo te diría que lo que estamos es en el ojo del huracán. El huracán tiene un primer momento que pasa, arrasa, y entras en esa zona intermedia, en el ojo del huracán, donde está todo en calma. Bueno, la primera parte del huracán fue el final del macrismo. La pandemia y lo que estamos viviendo es el ojo. Viene la segunda parte. Y en esa segunda parte, ¿cuál es el problema para la gran oposición que se armó? Que a mi juicio ya no es macrismo y tiene una capacidad y una penetración a escala nacional fantástica. Cuando vos sumás todo, han sacado cerca del 50 y pico, 60% de los votos, cuando sumás todo lo que está de ese lado. Entonces, el problema es que esa gente no tiene un programa. ¿Cuál es el programa que une a toda esa gente? Claro. No es Macri. La Reta, ¿qué programa tiene? No se sabe. Claro. ¿Entendés? Juez que te dice, no podemos cometer los mismos errores. Bueno, ¿cuáles son los que querés cometer ahora? No se sabe, porque el juez cuenta muy buenos chistes, pero fuera de eso nada. Entonces, tenés una coalición con mucha potencia a la hora de ganar elecciones, pero que está armada y atada con hilos. Y del otro lado tenés otra coalición que supo ganar elecciones, pero que está desatada de esos hilos que en algún momento los ató Cristina. Está y muy entonces, en este escenario, vamos a una situación incierta, una crisis y un ajuste muy grande, con una avanzada liberal en el discurso y con un retraso de las masas en organizarse. Está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Eduardo, por esta charla, y en otro momento volveremos a hablar sobre qué pasa en esta Argentina. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Te mando un abrazo grande. Este país es divertido, no es Suiza. Claro, realmente es divertido. Si no fuera por otras cosas, realmente es un país de comedia. Si no fuera porque estos chistes no tienen gracia, sería divertido. Abrazo grande y gracias por llamar. Un abrazo grande, Eduardo. Chao.